Ejercicio de semejanza de triángulos. Los lados de un triángulo rectángulo ABC, recto en B, mide AB igual 6 metros, BC igual 8 metros y AC igual 10 metros. Se traza la mediatriz de AC. Calcular la parte de mediatriz limitada por el triángulo. Hagamos la figura. Ahí está el triángulo con los lados que me indican. Me dicen que se traza la mediatriz de AC, por lo tanto debo ubicar el punto medio de AC y por ahí levantar una perpendicular. Como ese es el punto medio, quiere decir que acá es 5 y acá mide 5 también, lo de aquí. Esta es la mediatriz. Realmente la mediatriz pasa, pero me piden la porción que está acá dentro del triángulo. ¿Cuánto mide esto? Para eso, mira, hay que hacer lo siguiente. Cualquier triángulo rectángulo que veas tiene dos ángulos que son menores de 90, así como este y el de allá. Esos se llaman ángulos agudos. Como ya tienen un ángulo de 90, para completar los 180 grados que debe haber en cualquier triángulo, estos deben sumar los 90 grados restantes. A estos ángulos que suman 90 grados se le llama complementarios. Nunca te olvides de ese detalle que sucede en un triángulo rectángulo. Eso vamos a usar aquí. Voy a llamar con cualquier nombre al ángulo que está aquí. Por ejemplo, alfa. Si tú miras el triángulo ABC, este es uno de los ángulos agudos. Entonces, este será el otro ángulo agudo de ese triángulo ABC. Vamos a llamarle, por ejemplo, beta. Entonces tú sabes que alfa y beta suman 90 grados. Son complementarios. Ahora, yo quiero que mires este triángulo rectángulo pequeño. En él, beta es un ángulo agudo. Entonces, necesariamente el que está acá debe ser alfa. Porque entre ambos suman 90, ya sabíamos de hace un ratito. Y el 90 de acá me da los 180 grados. Entonces, acá se observa un detalle. De que este triángulo pequeño, vamos a sombrearlo para que lo veas mejor. Si tú te das cuenta, este ángulo pequeño, el que está sombreado, tiene ángulos alfa y beta. Pero el triángulo grande, el triángulo ABC, también tiene ángulos alfa y beta. Por lo tanto, estos dos triángulos que te menciono tienen dos ángulos que también los tiene el otro. Eso de ahí es suficiente para decir que este triángulo pequeñito y el triángulo total son semejantes. Y si son semejantes, eso se utiliza así para resolver. Esta porción de mediatriz que me piden, vamos a llamarle X. Entonces vas a decir así. En el triángulo pequeño, al ángulo beta se opone X. Escribes aquí. Ahora vas a tomar al triángulo grande. En el triángulo grande, al ángulo beta se opone 6. Si tú te das cuenta, aquí arriba estoy tomando al triángulo pequeño y acá estoy tomando al triángulo grande. Tienes que respetar ese orden. Entonces ahora aquí otra vez debo tomar al triángulo pequeño. En el triángulo pequeño a alfa se opone este lado que mide 5.
y pones acá. En el triángulo grande, al ángulo alfa, triángulo grande, al ángulo alfa, se opone este lado que mide 8. Eso se cumple cuando dos triángulos son semejantes. Por lo tanto, de ahí operas eso y va a salir el valor de x. Sacamos mitad primero y x va a tener el valor 3 por 5, 15 sobre 4. Ese es un ejemplo de cómo se usa la semejanza de los triángulos. Muy pronto te hago más ejemplos para que lo entiendas mejor. Si deseas seguir aprendiendo, puedes suscribirte a mi canal y es gratis. Y vas a conocer todos los secretos que existen en este mundo. Me voy. Ha sido un placer estar contigo. ¡Chao! Es el segundo sorteo que haré para los suscriptores de mi canal. Será el sábado 20 de abril del año presente. Lo que se va a sortear ese día va a ser un reproductor de música portátil. Ese sorteo va a ser en la página de internet llamada Sorteados. Tienes que enviar la captura de pantalla de tu suscripción al WhatsApp que se indica. Si es que envías entre hoy y el sábado 6 de abril de este año, tendrás doble opción para ganar. Puedes buscarme también en el Facebook con el nombre de esta cuenta, PitPit. Ahí lo vas a reconocer porque aparece el logo de este canal. Siempre coloco ahí anuncios para los suscritos. Entonces ahí nos podemos también comunicar mucho mejor. Nada más, ya sabes. Entonces te hago la invitación para que tú también participes. Eso es todo. Me voy. Ha sido un placer. ¡Chao!